Radio. Saludos, saludos y muy buenos días tengan todos ustedes. Bienvenidos una vez más a Red Democrática, edición lunes, edición de política, edición de mucha información que estamos emanando de diferentes puntos del planeta a propósito de la camisa muy colorida, muy patriótica y muy singular de nuestro querido amigo Don Ronnie Monge. Estoy seguro tiene información de primerísima mano de todo lo que está pasando en el mundo político, así que bienvenido mi buen amigo Don Ronnie. Bienvenido. Este fin de semana me tocó tener información de primera mano del mundo político de Colombia, donde había elecciones, y que la verdad muy diferente a Costa Rica, de todo lo que nosotros estamos acostumbrados a vivir. ¿Por qué? No hay signos externos, es prohibido andar identificado con los signos externos el día de las elecciones, no ves carros con banderas, no ves stickers, no ves nada, es un cúmulo de gente silenciosa, donde además no necesariamente son centros educativos, en Costa Rica donde se vota, hay por ejemplo casas de cultura, donde se habilitan para votaciones que son evidentemente mucho más amplias que las que nosotros tenemos. Acá votaron cerca de 23 millones de personas el día de ayer. Interesante, es algo, tal vez es que estamos muy acostumbrados a la forma tica de vivir la fiesta electoral, que se ha ido apagando, vamos a ser sinceros, se ha ido apagando con el paso de los tiempos. En esta última se reavivó en las últimas 24 o 48 horas acá en el país, allá por el mes de febrero, pero sin duda no es igual a los 80s, 90s, 2000s, donde era toda una fiesta y una movilización impresionante en todo el país. Eso que estás diciendo de Colombia, de alguna forma se evidenciaba como el resultado final que aparentemente se da por el conteo inicial de prácticamente un empate, pero con el candidato opositor a la cabeza. Sí, bueno, yo sé que en términos porcentuales 3 puntos está difícil en las encuestas dentro del margen de error. Lo cierto es que son 700,000 votos. Sí, es mucho. Contablemente no son fáciles de eliminar en una elección tan grande como esta, ¿verdad? Entonces yo sí creo que ahí evidentemente tiene una tarea compleja el oficialismo, marcado por la izquierda de Petro, pero sobre todo porque los dos principales candidatos que quedan después de ellos, la señora Paloma y se me escapa el nombre del cuarto lugar, son en principio más afines a la derecha que a la izquierda. De hecho, uno de los expresidentes, afín a esta candidata, ya le dio su mensaje de apoyo al candidato que va adelante, Ciertamente, ayer no había terminado, no íbamos ni por el 85% del conteo de las mesas acá en Colombia, cuando sí, uno de los líderes uno podría decir de la coalición que se unió al uribismo, porque Paloma era la candidata del uribismo, de una vez dijo, aquí estamos claramente y vamos a ir. Y yo creo que mucho de ese triunfo que tuvo ayer de la Espriella es que alguna gente que estaba ligada a Paloma terminó ayer dándole el voto a De la Espriella, dándole ese cambio que te marcaba en las encuestas. Sí, eso es lo que se aparenta y lo que ellos mismos, la dirigencia de la candidata, pues manifestaba, que al final el pulso de la oposición derecha se lo llevó de la Espriella. Me llamó la atención, Ronnie, no sé si viste en las redes sociales el mensaje del presidente de Colombia, que dijo, esperemos a un conteo oficial porque eso no estoy seguro de cómo anda la cosa. Bueno, yo no sé si escuchaste los discursos de los dos candidatos. No los escuché, Eh, pues no. yo los escuché acá en vivo. O sea, para nosotros, que de repente los discursos del expresidente Chávez o inclusive algunos discursos
de doña Laura Fernández nos han parecido fuertes, son en pañales a la par de lo que yo escuché ayer aquí. ¿En Eh, serio? O ¿Por sea, qué? ¿Qué dijeron? no, no, o sea, de ladrones, corruptos, de que ustedes son, unos son los herederos de de la muerte, de la guerrilla, y los otros son los herederos de la corrupción y de los ricos. Eh, Palabras muy fuertes y el tono muy alzado. Y otra cosa que nos impresionó tanto a mi hijo como a mí es ver al candidato de la Estrella dar este discurso detrás de un vidrio de seguridad. ¿En serio? Sí, 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 pueden verlo. De verdad que para mí, honestamente, fue muy impactante verlo, sí, porque no es algo más. Yo no lo había analizado, fue mi hijo que me dice cuando lo estamos viendo, como no notas que la imagen anterior de Cepeda, el candidato del oficialismo, era más nítida. Y yo sí, ¿verdad? Y se vea. Entonces ya me marca en el video donde se ve el grosor del vidrio que protege la imagen de la Espriella antes de dar su discurso. ¿Y eso es habitual allá o también sorprendió a los No, bueno, colombianos? ya es una tarea para hoy porque eso fue ya ayer, cercano de las 9, 10 de la noche, y Ajá. ya no estaba con nadie de acá, pero hoy es una tarea que me daré a investigar para ver si es normal. Me parece que viene marcado por el homicidio del precandidato del uribismo hace 6 meses, ¿verdad? Creo que esto marca una protección para algunas personas que están metidas en política acá. Ronnie, ¿y en qué rumbo giraron los discursos electorales en las últimas 48 horas? ¿En qué se centraron allá en Colombia? Entendiendo que Petro es una izquierda muy relevante a nivel continental y que la oposición centro-derecha liberal está abarcando y avanzando en América Latina en función de las campañas. Mira, eran discursos, yo siento, no sé si recordás, o muchos de los que nos están escuchando acá recuerdan la campaña del miedo del referéndum del TLC, este, donde algunas cosas a mí me parece que se exageran. Eh, Hay que recordar que recientemente hubo un aumento significativo en el salario mínimo de los y las colombianas, Ujú. y dentro de las cosas que fueron un discurso de batalla, era decir de parte del oficialismo que si el candidato opositor de la Espriella ganaba, esas conquistas se iban a perder. Entonces hubo un discurso muy de defensa de, de la Espriella diciendo, son conquistas, las conquistas se respetan y lo que hay que ver es cómo se nivela la cancha. Y entonces él inmediatamente habló de posibles rebajas impositivas al sector empresarial, porque evidentemente el sector empresarial es el que se ve golpeado con el aumento. Y yo a veces pienso que no el gran sector empresarial, todo este tipo de medidas finalmente es a los que golpea son a los emprendimientos y empresas incipientes que apenas están saliendo adelante, y que un aumento de estos, que fue significativo, apenas le permite seguir subsistiendo como empresarios. Eh, que nos está viendo un amigo de Medellín, Juan Pablo, cierra su emprendimiento por los costos. Y parte de estos costos es la elevación de los salarios de los trabajadores. Entonces, hay que ver que estas medidas, que obviamente a la clase obrera son muy funcionales, también pueden significar un arma de doble filo, como decimos en Costa Rica, ya que puede ser que sí, pero me quedé sin trabajo. Entonces, ya no recibo lo poquito que recibía, aunque haya aumento, porque mi patrono no tuvo la capacidad de seguir pagándome esos montos que se aumentaron. Entonces yo sí creo que eso también es un motivo de análisis, y sí creo que la oposición el mensaje fue fuerte contra remembranzas de la guerrilla, de los asesinatos, de la división que tuvo Colombia recientemente, porque si lo vemos a principios de siglo fue todavía que se dio todavía existía este conflicto armado, y inclusive es la toma en el 2002 de, del expresidente, creo que fue Pastrana el primero, que fue muy mortífera, muy sanguinaria, podría decirse uno, versus la intervención que hace Uribe 6 meses después,
que básicamente no hubo golpes dentro de la sociedad civil y lo ayudó mucho a catapultar su imagen en ese momento para una reelección. Me parece que esas heridas que de repente para nosotros pueden ser muy lejanas o inexistentes, porque a pesar de las divisiones que hemos tenido en los últimos años en Costa Rica, nunca hemos tenido que matarnos entre nosotros. Nunca nos hemos abiertamente, desde hace casi un siglo que se dio, no la revolución, digo yo, la guerra civil del 48, que fueron 200 balazos y 2 semanas y todo terminó, pero yo sí creo que eso es particularmente importante de análisis en Costa Rica porque las fracturas y las divisiones pueden llevar a una polarización. Y hoy leía, hoy escuchaba un, yo creo que es influencer, pero que habla de temas políticos de acá. Entonces decía, ¿por qué Latinoamérica escoge últimamente entre los peores? Y básicamente es que cuando creas polarización, lo primero es que votas no tanto a favor, sino en contra de las ideas de la derecha o en contra de las ideas de la izquierda, y en esa polarización el centro desaparece. Y usualmente lo más moderado y lo más que debería ser más abierto y posible para los pueblos serían las políticas de centro que tienen la capacidad de sentarse con la izquierda, sacar sus mejores ideas y ponerlas en práctica, y sentarse con la derecha, sacar sus mejores ideas y ponerlas en práctica. Sí creo que esta polarización, que no es solo de Latinoamérica, creo que es del mundo, la vive Francia, la vivió Estados Unidos con Trump, este, está pasándonos una factura muy grande a los pueblos por las decisiones políticas que también tomamos los pueblos, pero que al final son otros que se benefician en el uso del poder, y creo que no están tomando decisiones en función de ayudarle al pueblo, sino de perpetuarse ellos, sus ideas o sus proyectos políticos a lo largo de muchos años en nuestros pueblos. Ronnie, el total de lo contabilizado ayer en urnas, a falta de que la institución electoral oficial de Colombia dé un resultado, ¿en cuánto fija el abstencionismo? Porque, como bien Mira, estaba diciendo, es un dato que tengo que chequear. Ajá, Es un dato que tengo que chequear hoy porque evidentemente yo estoy viendo las noticias, tomando las noticias de diferentes medios, sí, y básicamente la información es de los votantes. A diferencia de, digamos, parte de esas diferencias que nos toca ver y ser testigos cuando estamos en otro país en día de elecciones, es que hay una importancia mucho más grande a quienes patrióticamente hicieron ejercicio del derecho al voto que en contarnos cuántos no fueron a votar. Pero es un dato que, además, ahorita tal vez durante el programa lo puedo buscar y podría darte cuánto es el dato del abstencionismo que tuvo este proceso electoral. tal vez ahí el jefe de piso en Colombia nos pueda ayudar mientras que estás ahí al aire para poder generar ese dato. El jefe de piso se está bañando. El jefe de piso se está bañando. Para todos, y el Ronnie, jefe de piso es mi hijo. Por aquello de las malas interpretaciones. exacto, exacto. No, no, Entonces, el hijo de Ronnie es el jefe de piso, productor y realizador de Noche de Vinos y siempre también nos asiste en todos los esfuerzos que hacemos acá con Ronnie Monge. Ya lo tuvimos, de hecho, lo echamos al agua para escuchar su perspectiva de la política. No va a ser la primera, no va a ser la última vez, vamos a seguirlo haciendo. Y una duda, Ronnie, vos que en estas horas previas a las elecciones conviviste con gente de allá, hablaste con tus conocidos y amigos, la segunda ronda, ¿cómo la piensan que será? ¿Va a ser muy ruda? ¿Va a ser muy bélica? ¿Va a ser sobre propuestas? ¿Cuándo es esa segunda ronda? Si falta mucho, falta poco. ¿Cómo está en esa tres parte? semanas, que también es peculiar, ¿verdad? Porque no es como acá, que es un mes, 3 semanas. En 3 semanas exactas estamos nuevamente en proceso electoral. Acá creo que va a ser violento, porque además el presidente se mente de lleno.
Ujú. Aquí eso de la beligerancia política y todo lo que tenemos allá, eso no existe. El presidente hace obras, discursos. Yo escuchaba en la radio mientras que me trasladaba por los diferentes lugares de Colombia, discursos de lo que se está haciendo, de lo que no podemos parar. O sea, era una legítima invitación al voto. Parte de lo que hablaba con algunas personas acá y sus temores es cuánto puede influir o cuánto se va a meter a tratar de influir el presidente para cambiar. Este primer golpe que se dio a nivel electoral para ellos. El discurso ayer es del oficialismo es vamos a ganar en segunda ronda. Si te metes a redes sociales y contactas con gente de Colombia, los mensajes son muy polarizantes de la gente. ¿Cómo puede ser? Me duele Colombia, ¿cómo estás haciendo esto? O otros aplaudiendo el cambio del giro. La verdad que muy polarizado lo he sentido. Acá yo tengo en TikTok conectados a algunos colombianos y también me gustaría que tal vez nos opinaran y que pudiéramos transmitirle a Costa Rica cuál es un poquito el pensamiento. Evidentemente, yo guardaré el secreto de no decir quién lo dijo para no Sí, comprometer claro. a ninguno de ustedes. Me gustaría entender para que los costarricenses también visualicen cómo está viendo el proceso electoral Colombia. Ese dato que estás aportando es relevante. Si alguno de los amigos que está escuchando ahí por las redes de TikTok de Ronnie, que habitualmente tiene eco y difusión allá en Colombia, quieren manifestar su opinión, aquí estamos abiertos a convivir políticamente en este punto y a aprender los unos de los otros. Ronnie, dentro de lo que estabas diciendo de que no hay signos externos, de que no hay manifestación pública de voto de las personas, que es prohibido, ¿cómo es que se enamora el electorado? ¿Cuáles son las herramientas que tienen allá para poder decir vote por mí o vote por aquel? Mira, por ejemplo, vallas publicitarias. Ujú. Yo llegué jueves. Tengo que averiguar cuándo empezó como el proceso donde ya no pueden haber signos externos, pero habían vallas. Eso sí no significa que, que, que no hubiese posible, pero prácticamente nulas. Prácticamente no hubo vallas electorales en Medellín, en Antioquia, Medellín, la candidata Paloma es como de la zona, entonces era una candidata fuerte ahí y ahí podíamos encontrar algunos signos externos a nivel de vallas, pero prácticamente inexistente de los otros. Eso me hace llevar que definitivamente es una campaña de medios de radio, de televisión y de redes sociales, no tanto como lo que vivimos nosotros en Costa Rica, lo cual quiero decir que me llama la atención porque yo estuve en marzo acá para las primarias Ujú. y ahí sí había muchísimo signo externo de todos los candidatos que querían, todas las personas que querían convertirse en candidatos para esta elección. Entonces, me llama mucho la atención ver cómo hay una elección donde 2 meses antes, básicamente, tenemos una gran cantidad de signos externos visuales en carretera, pero la elección nacional no tiene ese mismo contexto. De hecho, o sea, yo recorriendo ayer bastante distancia porque viajé de Bogotá hasta Paquirá, pasé por varios pueblos y ciudades y como te digo, la presencia política era nula, excepto en los centros de votación donde las personas silenciosamente se acercaban a votar, filas que al final de la tarde, creo que después de las 11 de la mañana empezó a calentar un poquito más en horas de la mañana, cuando yo estuve más en Bogotá, como de 8 de la mañana a 10, 10:30, era prácticamente inexistente. También señalar el horario, ¿verdad? Que es de 7 de la mañana a 4 de la tarde. Más Votan como corto. 4 veces lo que se vota en Costa Rica y el horario es mucho más reducido. Me comentaron también de cosas interesantes. Tenían reconocimiento facial para determinar qué electores estaban entrando a los centros de votación. Todo eso de verdad que eh, novedoso. Pregunté si había voto electrónico, no, voto electrónico todavía no, pero sí mucho control sobre los votantes. Y hay voto obligatorio, como en Argentina, por ejemplo.
Tengo que entendido más bien que lo que hay es forzoso la asistencia a las personas que se les designa en las mesas electorales, porque hay una multa muy grande y les voy a contar por qué me di cuenta de esto. Yo regresaba de Medellín a Bogotá el sábado en la noche, en el último vuelo de Medellín. Cuando estamos abordando, el avión tiene un atraso y el aeropuerto cierra a las 10:30 de la tarde, de la noche. Entonces no nos dejaron salir. Cuando salimos, había una buena parte de las personas que estaban en el counter de la aerolínea diciéndoles, usted me va a pagar la multa porque yo no esté mañana en el centro de votación. ¿Cómo me van a resolver esto? Porque es responsabilidad de ustedes, porque ustedes sabían que a tal hora cerraba el aeropuerto. Entonces fue algo que también me llamó mucho la atención, donde las personas, allá en Costa Rica les pagamos a los representantes Ujú. del Tribunal Supremo de Elecciones para que allá acá se les nombra y si no llegan tienen multas fuertísimas. Es un nombramiento a dedo de parte del ente. Ajá. Qué interesante eso. A ver, con la Y te voy a experiencia decir algo, comparada. algo que todavía no he corroborado, pero que me parece que es cierto. Más allá de inclusive el proceso este día, aún en las primarias hay una intervención del ente electoral, Ujú. porque los que cuidan las mesas en las primarias también son llamados y tienen una obligación de ir a cuidar la mesa porque lo vi en el caso de una de estas personas que conozco, llegada a mí, que me contó que ese día tenía que trabajar todo el día como encargada electoral y si no, tenía una multa por no ir. Y conociendo esa experiencia y sabiendo cómo es en Costa Rica, ¿verías bueno importar esa idea? Yo creo que tiene que ir acompañada de educación cívica, Jonathan. El problema que hemos venido hablando de que de fallos que tenemos en nuestro sistema democrático actual es que perdimos el civismo. Sí, y ahora Totalmente. andas colorido con el escudo. Sí, voy a aprovechar, ver el partido de la selección, pero ahí es donde nosotros sacamos todo nuestro fervor patrio. Para todo lo demás, ah, antes era gratuito. La gente iba y además se peleaba por ser miembro de mesa. Jonathan, además, se enojaban si no eran miembro de mesa y los decían fiscales, Sí, sí, porque se dolía a la gente. les gustaba manejar el material electoral y ser quien hacía la transmisión al ente electoral. Todo eso se perdió cuando el Tribunal Supremo de Elecciones, ciertamente porque los partidos políticos fracasaron en la tarea de conseguir miembros de mesa, cuando fracasaron, lo cierto es que empezaron a pagar en Costa Rica. Yo creo que, eh, yo sí creo que debería ser voluntario y debería ser un honor servir a la patria el día de las elecciones. Y quiero decir también que, claro, entiendo, el horario de Colombia es mucho más bondadoso que el nuestro. Abrir una urna a las 6 de la mañana significa trasladarse al centro de votación y estar ahí antes de las 5 de la mañana, hacer la apertura, hacer el proceso de votos y además, como hay elecciones al Congreso, significa salir 10 11 de la noche, de terminar de contar todos y llenar todas las actas. Estamos hablando de un trabajo de cerca de 17 horas que sí se hace arduo, se hace pesado. Entonces, yo creo que también todo esto es importante que lo valoremos, que lo veamos de cómo podemos llevar ideas a Costa Rica, sí, que mejoren nuestro proceso electoral y que no sea tan caro, aunque la democracia es cara, Sí. no debería salir tan caro para nuestro país el proceso democrático. Debería ser un orgullo que nos llamen a ir a una mesa y a cubrirla el día de elecciones. Evidentemente, si tenés algo donde puedes demostrar por qué no puedes asistir, que evidentemente se pueda dar con antelación para que haya un sustituto. Sí, hay que encontrar la manera, Ronnie, porque ya sea el famoso trabajo comunal universitario o el trabajo comunal de los últimos años de los colegios técnicos que ya son mayores de edad, algo para integrarlos sutilmente, que las horas se inviertan en ese día y que sean parte y que cuiden la democracia. O hacerlo de otra forma, pero ese civismo que vos bien lo caracterizás y que me acuerdo claramente, la gente se peleaba y se resentía si no se les tomaba en cuenta para esos cargos dentro de Mm, los partidos, eso se perdió. Y el tema es que
no estoy viendo a ningún partido hacer algo para devolverlo. Incluso acá todos los partidos sin distinción piden no sé, algún tipo de aporte para poder hacer el traslado y sacrificar el día de trabajo, que también obviamente es de peso, para poder estar ahí. Algo hay que hacer, porque la democracia, si se deja libre, pues perdemos totalmente el control. No, no, y es un poco esto también de lo de las polarizaciones y votar en contra y a favor. Eh, el sistema democrático tiene lleno de efectos, pero como decían por ahí, es el mejor sistema que conozco hasta el momento. Así es. Pero no con base en esa conjetura podemos seguir dejando que pasen cosas que cada día pueden ir debilitando nuestros sistemas democráticos. Entonces yo sí creo que es importante eh, que nosotros retomemos como vuelvo a decir, la educación cívica me parece que es importante. Vamos a ver los datos de abstencionismo. Sí. Vamos a ver, dice aquí. Dice, elecciones 2026, Colombia, rompe récord de votaciones, registraduría resultados de los más bajos niveles de abstencionismo. Por primera vez, más de 23 millones de colombianos participaron en una elección presidencial, lo que representa el 57,20% del electorado, según datos de la registrada. Se llama Tribunal de Elecciones, para que ustedes me entiendan, se Ujú. llama Registraduría Nacional del Estado Civil. Eso significa eh, 43% de abstención. ujú, que, ojo, que es el más bajo en muchos años, según lo que dice aquí. Casi 24 millones de personas votaron el día de ayer. O sea, a nivel de comparativo, de muy parecido aquí, en realidad. Sí, sí, pero esta polarización llevó a que votara más gente. Y digamos, entre las comparaciones que yo escuchaba, decía que, por ejemplo, el partido hoy oficialista, opositor hace 4 años, en Bogotá ganó con el 50 y tantos por ciento de los votos. En esta elección sacan la misma cantidad de votos, pero su porcentaje baja. Eso significa que en un bastión del oficialismo, que es Bogotá, tuvieron una disminución en la diferencia que sacaron hace 4 años. Y Pero lo dentro de que esos 40, significa que esto ha hecho que gente salga a votar. exacto. Aquí el gran reto para analizar de cara a 3 semanas es si esa gente que salió a votar, a diferencia de hace 4 años, son los nuevos electores, los jóvenes, para ver dónde se marca la tendencia, o son personas ya entre los 30 40 años con un poco más de madurez de entender cuál es la responsabilidad que tiene un país a la hora de elegir. Ronnie, si sumamos la gente que sí votó por un candidato, el oficialismo tendría problemas para ganar. Sí, lo que pasa es que con la preocupación de la oposición es cuánto se mete el presidente en Sí, estas 3 semanas. sí, sí. Y se va a meter todo lo que puede. Todo y más. Y más, Sí, sí, y sí, sí. más. Ronnie, tal vez dejando de lado ya un poco Colombia, al menos de que tengas algún dato relevante que creas que sea bueno compartir, e incluso si tu hijo en algún momento puede estar disponible para poder comentarnos la visión joven de cómo se ve una Acá campaña está. allá. Dice que no está. Que todavía se está mudando. Bueno, que él todavía tiene 25 minutos para regalarnos unos 4 o 5 minutos porque la visión joven a mí me interesa muchísimo porque es la que ve si de verdad está enamorando, está captivando, está llamando la atención, está gestionando correctamente el aparato político, el interés de los jóvenes y si se sienten representados. Él ya nos ha hecho la referencia acá en Costa Rica, me gustaría saber de lo que vio en Colombia. Pero más allá de eso, no sé si tienes algún otro dato relevante de lo que has visto en las últimas 48, 72 horas, y si no pasamos a la política criolla. Pasemos a la criolla. Yo creo que básicamente hicimos en esta media hora un buen análisis de los 3 días anteriores y el día de elección. Punto y aparte, simplemente fue una jornada extremadamente
segura, pacífica. Hubo gente que a mí me dijo, conocidos de acá, no, no, viste eso, nosotros vamos a ir a votar y nos devolvemos a la casita a esperar los resultados, porque acá es peligroso. O sea, quiero decir que lejos de cualquier sensación de temor tuve el día de ayer. Fue un día de verdad donde me sentí muy seguro por los diferentes municipios acá cercanos a Bogotá. Dos detalles que con lo que estás diciendo me despierta la duda. Uno, presencia militar visible, real. Y número dos, el, el tema de la manera en que la gente se trasladaba sola, se trasladaba por algún tipo de transporte público o por los carros de los partidos, ¿cómo es eso? No hay Y, cargos de los partidos. y un tercero, tal vez, el tema de por qué se cree que al final Paloma pierde en función de la Espriella, que eran los dos que estaban dando los votos. Vamos a ver, vamos por partes. Uno, a recordar lo que dijimos de que no hay signos externos y por lo tanto no se puede visualizar una maquinaria eh, de transporte para ningún partido. Si ¿Ok? había gente movilizando, es los líderes movilizando, pero sin distinto, o sea, no se puede determinar si pertenecen o no a un partido político. Eh, Me parece que no tanto presencia militar, lo que sí noté mucho fue en las calles muchos operativos. Me dicen que es normal acá, pero sí en las noches hubo muchos operativos, tanto en Medellín como en Bogotá. O sea, que sí eran muy, muy, muy notorios. Eh, Ellos dicen, la gente de acá, que es como trámite de rutina, pero bueno, a mí sí me sorprendió la cantidad que existían. Y creo fue había una tercera pregunta. El por qué ganó la Espriella en Ah, sí. función de Paloma, si eran lo mismo. No es lo mismo. Paloma se vendió más como una candidata de centro, tratando de quitarse más bien esa polarización y creyendo que ese discurso le podría permitir accesar a un electorado que no quería ni a la izquierda ni a la derecha. Pero retomando lo que te decía que había escuchado hoy, que es la gente en el mundo y en Latinoamérica está votando más en contra que a favor de, más bien la primera en quedar suprimida es Paloma bajo esa tesis. O voto porque creo en la derecha y voto no porque creo en la derecha, puedo ser de centro, pero no quiero a Petro. O Sí, voto y voto por la continuidad de Petro porque no quiero lo que representa la derecha. Entonces, en esa ecuación, el centro desaparece. sí, sí, me queda totalmente claro ahora sí el contexto de por qué al final hubo tanta migración de voto hacia de la Espriella y es obvio la polarización en ese binomio 1-0, 1-0, 1-0 para poder definir entre uno y otro el ganador. Correcto. El, Ronnie, Ana María Navarro aquí en redes sociales dice, aquí en este país surgen reformas electorales, las falencias son ineludibles, pero el Tribunal de Elecciones no le interesa hacerlas, por eso hay tanta resistencia a ir a votar y con ese picadillo de partidos políticos no se lleva a la democracia a ser funcional. Entremos a la política nacional con ese comentario. Bueno, claramente, primero, Ana María dijo, ¿verdad? Ana María, sí. Doña Ana María, el tribunal puede proponer reformas, pero las reformas electorales le corresponden a la Asamblea Legislativa. Porque además, aunque el tribunal proponga cosas, si no hay acuerdos, van a ser propuestas sin ningún liderazgo, sin ningún norte y sin ningún puerto. Esas falencias que usted señala, yo creo que muchos las estamos entendiendo. Y es parte de hoy lo que se debería avanzar en la Asamblea Legislativa. Y quiero decir esto porque además hay un partido que tiene los votos suficientes para avanzar mucho en este tipo de reformas en estos 4 años. Si no hay reformas a nivel electoral, es porque no hay voluntad en este momento de que haya reformas electorales. Interesante. Y entrando por ahí, ¿cómo has visto la Asamblea Legislativa, ya que la mencionaste? Bueno, la asamblea se armó rápido, digamos, en la conformación de las comisiones, tuvo sus cortos circuitos de la oposición diciendo que no se le respetó sus nominaciones. Creo que ese es un error de la presidenta, me parece que de la presidenta de la Asamblea Legislativa, por aquello también, de las susceptibilidades, de que cuando vos tenés mayoría, podés pisotear, zapatear y hacer a un lado al otro, porque entendiendo que la mayoría de las cosas tener los votos necesarios para sacarlo.
Pero si realmente detrás de este proyecto político está lo que ellos han definido, la reforma de la Tercera República, lo cierto es que para lograr esa reforma se ocupan 38 señores y señoras diputadas. Entonces, pateando y zapateando y haciendo a un lado a esos posibles votos, no le haces ningún favor al proyecto político de Laura Fernández y del Partido Pueblo Soberano. Entonces, ¿a dónde querés estar? ¿Realmente es una voluntad política crear reformas profundas en el sistema político costarricense o simplemente se convierte en un discurso político que le encanta a los oídos de gente que evidentemente a lo largo de muchos años no ha respondido, no ha recibido respuesta del sistema político costarricense? Entonces, yo no recibí respuestas, tengo una necesidad de reformas, de cambios, y me dicen que todo esto va a pasar, entonces yo me caso ahí donde me están diciendo que esto va a pasar porque estoy harto de que no pase nada en mi país, y cuando tenía la oportunidad como ahora de hacerlo, lo que haces es marrarle a la cancha para decir, ay, es que la oposición no deja, no, no, se tienen los votos para sacar, y hay cosas interesantes dentro de todo lo que se ha visto. Dentro de estas primeras votaciones, yo hubiese esperado que en todas las importantes hubiesen estado los 31 diputados de gobierno. Y no, Y no, no. y no, y no, eso significa, Digamos que hay una excepción porque hay una que está por licencia de maternidad. Digamos que ujú, 30. sí, las 30, pero aún con esa han habido más faltas. Sí. Entonces, ahí ves que, que hay un error de manejo o de realmente si realmente se está buscando una reforma integral del país o simplemente se convierte en algo que llamaremos un discurso político. Y lo hablamos creo que la semana pasada cuando decíamos de que el no respeto de estas comisiones lo que hace es entorpecer la labor legislativa, porque hay Ujú. una cosa que se llama permutas, entonces yo puedo ir en nombre del otro y ir a todas las comisiones donde me interesa ir y el otro va. Y entonces, quienes perdieron tiempo en comisiones porque tienen que leer las permutas, todos los cambios y todo lo que pasa, es en la comisión. Lejos está también ese tipo de acciones de favorecerle en algo a la propuesta de renovación integral que nos han dicho que se va a hacer desde estos gobiernos del Partido Pueblo Soberano, del chavismo, si lo que le llaman, o hoy de la presidenta Laura Fernández. Hay un tema particular que sucedió el viernes anterior, Ronnie, que fue la encerrona por temas de seguridad de 50 de los 57 diputados con la presidenta de la República y entiendo que con personeros de las distintas fuerzas policiales. En esa encerrona, que fue básicamente toda la mañana y hasta el mediodía, en principios de la tarde, cuando salieron, se dieron referencias a tenemos que hacer esto, vamos por aquí, esto es lo que nos interesa, les dimos información, todo lo que trascendió, pero hubo dos diputados, me parece, que rompen esa rendición de cuentas de la reunión de lo que se podía decir, porque entendemos que en la parte de seguridad hay cosas que son sensibles por estrategia para que la gente mala, la gente del crimen organizado no la sepa. El, y fueron por otro lado, me refiero a Villalta y a doña Claudia. Y dijeron, fue una falta de respeto lo que hizo el ministro de la presidencia, llamaba a la contienda y ellos dijeron, eso fue lo que, por lo menos eso aparenta ser lo que les quedó de la reunión, el efecto disociador que intentaba hacer doña Laura de unir y de enfocarse a lo que estaba haciendo don Rodrigo. No sé qué pasó, no estuve ahí. Estoy señalando que esos dos diputados hacen esa referencia en medio de otros 50 donde no escuché esa misma lógica de argumentación. Pero tampoco, ¿Cierto o no tampoco, pero cierto? ¿Cómo tampoco hubo ves un eso? comunicado. ¿Cómo ves eso? Jonathan, lo cierto también es que no hubo un comunicado desmintiendo eso que dijeron el diputado Villalta y la diputada Es que doña Claudia. no tienen por qué desgastarse en desmentir eso. Bueno, yo sí creo y te voy a decir por qué. Porque Ujú. si lo que ellos dicen es cierto, entonces también podemos entrar en esta contradicción. La presidenta dice, yo sí quiero que nos sentemos a negociar, a hablar sobre el tema de seguridad, pero sienta a la mesa
a una persona que no quiere que eso suceda. Entonces, ella es la presidenta. Si su ministro de la presidencia le está disasociando el grupo y le está generando problemas de comunicación con los, vuelvo a lo mismo, los diputados de oposición y los mínimos 7 que requieren para reformas estructurales y nombramientos de magistrados, etcétera, no llega al ministro de la presidencia o déjelo ser solo ministro de Hacienda y nombre a otra persona en presidencia. Ronnie, Pero no, un detalle, ¿no será el factor policía bueno, policía malo? eso es lo que estoy diciendo. Entonces, al final es, le echo la culpa a la oposición de que no pasen las cosas, pero yo llevo a el matapalo, decía uno, que es como un arbusto que crece en los palos y los va matando. Yo sembré el árbol va creciendo, pero y también a la par le sembró el matapalo. Entonces, ese árbol no va a llegar a ningún lado, se va a caer en el camino. ¿Y No cómo basta ve, con, no basta con sembrar, no basta con cuidar. Tenés que alejar todo lo que pueda hacer que tu cosecha se caiga. cómo es el tema de los magistrados de la Sala Constitucional? Yo honestamente creo que, y aquí por alguna gente va a decir, "Ah", se va a decir, no, no. Yo creo que ningún magistrado en este país debería estar más de 16 Sí, sí, años. estoy de acuerdo. Esa es la opinión de Ronnie Moore. Sí, sí, la Más comparto. de 16 años. Y no se trata de un tema de favorecer el discurso del oficialismo o no. Lo que pasa es que vos no podés, y aquí es donde me meto comité, hacer esos cambios de la noche a la mañana, porque entonces no creaste la generación de juristas, jueces o académicos que puedan llenar esos espacios cuando esas personas se salgan. ¿Qué significa esto? Yo sé que hoy nombramos en el 2030 a una persona magistrada, sé que en el 2046 va. Tiene que haber desde el 2030 básicamente un proceso de empezar a buscar de quiénes van a ser esas personas que en 16 años van a asumir esos puestos. Pero no puedes hoy decir, voy a quitar toda la corte con magistrados propietarios y suplentes o voy a quitar a la mayoría y la verdad es que no ha habido, que no le existe una carrera tal cual judicial, ni académica, ni judicial, ni de litigantes para decir, aquí podemos crear una gran lista para suplir de la noche a la mañana a todos los magistrados propietarios y suplentes de la Corte Suprema de Justicia. Yo creo que hoy Costa Rica no está preparada para eso. Creo que sí debe haber una reforma en ese sentido, pero que empiece a futuro. Y cuando me refiero al futuro, por lo menos cumplir 8 años para que a partir de los que se nombren, estamos en el 2026, en el 2034, aplique lo de los 16 años. Sí, es un cambio, puede ser un punto medio. No sé si estén dispuestos a negociar tanto el tiempo porque No, se les indilga a los magistrados el deterioro del Poder Judicial. No sé hasta dónde mira, es directo, Cuando, directamente cuando, cuando, relacionado. cuando cuando yo quiero controlar gente nueva, es muy fácil. Y cuando yo me opuse a la reforma que ustedes aprobaron de elegir inmediatamente alcaldes nuevos y quitarle la posibilidad de reelegir, lo que tuvimos es un montón de gente con buenas intenciones, con mucha necesidad de protagonismo, que renunciaron a sus partidos políticos para adherirse a algo que les asegurara o puestos o continuidades. Sí, 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 Cuando, cierto. no cuando no tenés eh, esa formación, es muy fácil jalarlo para el lado de quien tiene el poder y jalar a todos los poderes, inclusive al municipal, hacia un mismo saco, es peligroso para la democracia. Sí, sí, pero hay algo, una distinción del espíritu del legislador de aquel momento. Y era que en teoría los partidos tienen que tener su tasa de renovación, sus vicealcaldes, regidores, algo en construcción, porque los alcaldes no son eternos, se pueden morir el mañana y Sí, por eso alguien se tiene que podían reelegir de sustituirlos. eternos. Se podían reelegir y nadie, vamos a ver, y por eso estoy en desacuerdo que Que sea en inmediato, materia, que sea inmediato. sí, que fuera inmediato.
por lo menos había que dar 4 años para crear una sucesión. Fue de un año, no hubo capacidad para eso, man. Sí, sí, sí. Estamos de acuerdo. A ver, Revise, fue parte de revise, la operatividad y también parte de partidos, ambas dos. revise la ejecución presupuestaria de los municipios donde entraron personas nuevas. Sí, sí. Sí, sí. No, A no ver, hubo. en ese entendido, había que aprovechar el momento y la negociación hasta ahí llegó y eso fue lo más que se pudo. Y lo que sigue ahora es tratar de mejorar hacia futuro, porque ya estamos en la primera de las dos que se pueden reelegir los actuales. Hay que ver si lo hacen y en qué tasa lo hacen, pero también los partidos ya tienen una lógica de recambio que deberían de maximizar. No sé si lo están haciendo, dudo mucho que lo estén haciendo, Es que pero no, 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 es difícil cuando, bueno, yo no voy a decir que no haya pasado y no quiero tener una cajita blanca así enorme, pero yo nunca había visto a un poder ejecutivo tan metido seduciendo las alcaldías para jalarlos para sus aguas electorales. estamos de acuerdo. Y nunca había visto a tantos con falta de identidad con sus partidos renunciando para irse con el partido de gobierno porque las encuestas van ganando. Nunca. Yo vi a la unidad perder alcaldías, subir alcaldías, a la realización lo mismo, y vi en su gran mayoría a la gente manteniéndose. Aquí, desde la gente que llevó a Natalia Díaz con Unidos Podemos, que no se trata de liberación y la unidad, Sí, son todos, todos, todos. todos fueron seducidos a cambio de cosas, que puede ser apoyo, que no está mal porque los intereses de las municipalidades son importantes, quiero decirlo, para que la gente no malinterprete, este, pero nunca vi liderazgos tan débiles en ese sentido de que el gobierno fuera tan fácil y los jalara. Nunca. Y coincide tristemente con la reforma de poner a políticos nuevos en los cargos importantes dentro de las municipalidades. Sí, 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 estamos de acuerdo. La forma es como el tema de los magistrados. En algún momento, cuando estábamos nosotros entrando, se pusieron 4 o 5 alternativas de modificación. Una, la puse yo, y era después de 8 años, la posibilidad de seguir si encuentra los 38 votos con los que se eligió la primera vez. Se reelige a como se elige. Y en este caso no hubo acuerdo. Otra fue de 16 años y tampoco hubo acuerdo. Es que me parece que la Asamblea Legislativa obviamente intenta llevar las aguas lo más calmadas posible con los otros poderes donde hay una relación directa de decisiones, pero hay decisiones que simplemente hay que tomar porque para eso son escogidos los diputados, para tomar decisiones y ordenar la casa. Ordenar la casa significa todo. Yo te voy a decir algo, man. El punto es que nos hemos quedado en paños tibios. ¿Y por qué? Exactamente. Yo puedo tener la propuesta y me parece que la propuesta tuya es buena. Yo me quedaría con la propuesta de reelección como es ahora. Si no tengo 38 para quitarlo, sigue, pero a los 16 se va. Ujú. Pero a los 16 se va. Y sobre todo por una cuestión de darle estabilidad al Poder Judicial. Pero hay que someterlo a discusión. Es que las cosas más importantes de este país se han quedado en el papel en una negociación donde no siempre el proponente está, sino que son los jefes de fracción. Y si los jefes de fracción no se pusieron de acuerdo, chao, aquí está su proyecto, archivadito, nos vemos, chao, bye bye. No, permitan que las cosas se discutan. Sí, sí, Porque de acuerdo. además la historia debe reconocer a los valientes que quisieron hacer cosas y debe reconocer a los cobardes que se opusieron a los cambios. Y también se ocupa que las diferentes diputaciones dejen de estar buscando la paternidad de la decisión final. Y si lo que se ocupa es unir proyectos y que la bandera que se levante como el proponente sea X, pues no importa, al final de cuentas lo que se ocupa es que se tome la decisión. El asunto es que todo el mundo jala la bandera para que sea la que figura al final. Así es, y eso debería ser lo menos importante. Totalmente. Yo creo que yo lo comentaba en este programa, en la legislatura anterior a ustedes yo propuse el 1 de diciembre como feriado por Ujú. Diego en el ejército. La fracción del partido al que yo pertenezco fue la que lo enterró y la volvió a presentar con algunas modificaciones, digamos. Pero
a mí no se me olvida que un par de medios, cuando se da esto, hicieron mención a que el tema había iniciado en la legislatura anterior. Y no porque hicieran la mención, es porque al final, no importa si lo propuse Ronnie, Jonathan o Roberto, el punto es que los temas país deben salir, como salió ley de autismo, como proyectos de ustedes salieron en este nuevo cuatrienio. La Asamblea Legislativa no se detiene por las personas que ya no estamos. Exacto. Debe haber una institucionalidad que sigue, La y institución es más grande que... como en el fútbol, para nuestro, porque faltaba nuestra relación con el fútbol. No puede ser el diputado más importante que la institucionalidad de la Asamblea Legislativa. Y haciendo la analogía con el fútbol, no hay jugador que haga indisciplina y que se sienta más grande que la selección. Va para afuera. Exacto. Y aunque hoy perdamos por mucho, qué bueno saber que hay un montón de gente que no se toma en serio la representación de este país, porque no es que están jugando fútbol, están representándonos a todos Sí, sí, sí. y se dedican a hacer eh, basura, desastre. Y me alegra mucho también que hasta los clubes internacionales de estas personas los están estudiando lo que pasó en Costa Rica, porque yo creo que hay que sentar un precedente para que la gente entienda que haga lo que haga en el deporte, en el fútbol, en la política, en el trabajo que estemos, se debe honrar, porque de eso vivimos. Totalmente. Ya para finalizar, mi querido amigo don Ronnie, marcador para hoy. 4-1 perdemos. ¿Cómo? ¿Tenés fe de que vamos a hacer uno? Entonces, tengo la fe que podamos celebrar algo. No, un 4-1 está bien, puede ser un 3-1 porque tenemos buen portero. Los dos, pues Ujú. los porteros que, lo que van son buenos. Entonces yo creo que se pueden Te voy a decir algo, ilustrar. creo que algunos de estos que no iban a jugar, que les va a tocar jugar, tienen que Van a pasarle que- una sola cosa por la mente, es, tengo una oportunidad, Hay que aprovecharla. hay que aprovecharla. Sí. Ojalá lleguen con esa mentalidad en la noche. Mira, me sorprendería un resultado más positivo de un 3-1. Ojalá se dé. Soy costarricense, amo mi país, pero necesitamos ver algo diferente a la gira por Turquía, porque la de Turquía fue lamentable. Sí, sí, y se dio todo muy a última hora, pero vuelvo a lo Costa Rica ha dado sus mejores muestras en el fútbol cuando no esperamos nada de ellos. Ojalá hoy Sí. sea un día de esos. Muchísimas gracias, Ronnie. Nos vemos, cuídese. Hasta mañana, si Dios así lo permite.